ayer, ¿qué pasó? Estuvo el acto ahí en la Plaza de Mayo, ¿no? Ayer también a las 5 de la tarde, Alberto Fernández inició el discurso del Día de la Militancia. Dijo el presidente que está acá es el que eligió el pueblo. Minutos antes del acto, el PJ había difundido un comunicado que llevaba la firma de la CGT, la CTA, la Cámpora y el Frente Renovador, en el que se reafirma la unidad. Alberto cerró este acto llamando a internas en el oficialismo y pidió poner las diferencias sobre la mesa para llegar todos juntos al 2023. Para hablar de esto, estamos con el señor Eduardo Castilla, editor de la sección política de La Izquierda Diario. ¿Qué tal, Edu? Acá Tomás Máscolo y Lucía Ortega te saludan. Hola Tom, hola Lu, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Lo de señor sonó medio ceremonioso, Bueno, no sé cuál sería la palabra. señorito, porque Señorito. ahí va, Todo un gran editor, por eso, Edu. por supuesto. Ah, bueno, Es, pues ponele. es- Es otra forma de presentarlo, dale. Claro. La aclaración de Lu va, dale. Bien. Edu, exacto. El domingo por la noche el presidente en su mensaje llamó a la oposición de la derecha a llegar a un acuerdo para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ayer no mencionaron al FMI. Para vos, ¿por qué omitieron hablar del fondo? Me da la impresión de que el acto de ayer estuvo más bien orientado a solo un relanzamiento político del peronismo, del Frente de Todos. O sea, tengamos en cuenta que el gobierno logró algo así como una sobrevida después de la elección del domingo, que es más bien lo que están festejando. Digamos, las celebraciones que no se hundieron electoralmente no fueron una catástrofe que hubiera detonado el Frente de Todos y perdían por un resultado mucho mayor en la provincia de Buenos Aires, mucho mayor que en Las PASO, me estoy refiriendo similar de Las PASO. Entonces se evitó esa catástrofe, lo cual aparte hubiera tenido consecuencias desde el punto de vista económico, claramente, porque hubiera generado una mayor convulsión lunes y martes, por lo menos, a nivel de lo que es llamado los mercados abiertos en general. Al evitar esa situación, el gobierno lo que hizo ayer es un relanzamiento. Entonces me da la impresión de que no hablar del FMI es básicamente para no meter directamente en el temario del acto, en el discurso del acto, lo que es el principal problema que tiene la Argentina desde el punto de vista capitalista por los próximos años y por los próximos meses. De todos modos, el presidente habló del endeudamiento, o sea, Sí, es habló una de la forma deuda. elíptica de hablar. Habló de la deuda y lo planteó como el problema que hay que resolver. Desde ese punto de vista, no es que no está en el temario el problema del endeudamiento, que es esencialmente de acá hasta marzo del año que viene, con el Fondo Monetario Internacional cuando lo que está en discusión es la discusión del acuerdo. Claro. Entonces, no creo que sea un problema de que no está en la agenda, sino básicamente lo dijeron de una forma distinta y no quisieron meter, no quisieron nombrar la soga la soga en la casa del ahorcado, como se decía por lo menos hace unos años, no sé si todavía se sigue diciendo. Claro, además era uno de los puntos quizás de mayor ahí tensión que estaba generando en esa interna donde se querían presentar como en unidad, me parece. Edu, vos recién hablabas de un poco de las reflexiones o las conclusiones de lo que fueron las elecciones. Si te parece, veamos esa parte del discurso de Alberto Fernández cuando se refiere un poco a qué pasó entre las PASO y las elecciones generales. Bueno. Las urnas del domingo pasado, las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje y corregimos cosas y dictamos medidas y mejoramos muchas cosas y muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y nos acompañaron en las elecciones del domingo. Y en esas elecciones también oímos, también escuchamos. Tengo muy en claro que queda mucho por hacer, que aunque nos acompañó mucha más gente, hay muchos que todavía descreen y están esperando de este gobierno que haga mucho más y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad. Bueno, ahí escuchamos a Alberto Fernández en el acto del Día de la Militancia Peronista ayer en Plaza de Mayo. Edu, recién decía Fernández, escuchamos a las urnas, ¿no? ¿Qué opinión te merece a vos eso? Que el gobierno, el Frente de Todos escucha más o menos lo que quiere, digamos, porque no es que, claro, tiene una sordera específica, porque no es que las PASO dijeron que había que poner a Juan Mansur de jefe de gabinete o a Julián Domínguez al frente de la cartera de Agricultura para negociar con las grandes patronales del campo. Entonces, tampoco es que las elecciones del domingo pasado dijeron que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional.
sea, Claro. lo que se expresó en las elecciones es un rechazo al ajuste que se viene llevando adelante desde el gobierno del Frente de Todos desde hace 2 años, un ajuste que incluso fue felicitado por el propio Domingo Cavallo. Entonces, digo, ahora, obviamente, digo, de la crisis, las coaliciones políticas salen como pueden, por decirlo de alguna forma. Entonces, de las PASO se salió haciendo un acuerdo que interno que le dio poder al peronismo territorial, que es el de Juan Mansur y el de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que terminó con Martín Saurralde como jefe de gabinete, y de estas elecciones se sale volviendo a insistir con la idea de un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional para acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que le pidió el No, Fondo Monetario Internacional, de hecho, una unidad? ¿qué es lo que pidió el lunes directamente? Sí, el Fondo Monetario dijo una cosa que es más bien un eufemismo, dijo un amplio respaldo político y social. Ahora, eso en términos políticos quiere decir que lo que pide el Fondo Monetario es un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de ajuste entre las distintas coaliciones políticas mayoritarias, es decir, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esencialmente, digamos, ¿no es cierto? Ese es el reclamo. Por eso también el gobierno quiere hacer que propone, es por ley directamente, que el acuerdo pase el acuerdo no, en realidad, lo que va a pasar por el Congreso Nacional es una especie de pauta de trabajo, que es el famoso plan plurianual, que hay que ver directamente qué es cuando se presente. Digo, hasta ahora es más bien una entelequia. El Congreso lo va a aprobar o lo va a desaprobar, digo, eso todavía es música del futuro, y después de eso el gobierno va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y va a hacer un acuerdo distinto. O sea, puede ser que el Congreso vote una completa formalidad, es decir, una suerte de declaración de principios de lo que habría que hacer, y después de eso con el Fondo Monetario Internacional se discuta otra cosa que el Congreso después va a tener que ratificar. Digo, no es que el Congreso va a tener una decisión sobre la discusión fina de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, acá estamos hablando del FMI, de la oposición, del oficialismo y del acto de ayer. ¿Cómo ves en la realidad política nacional la ubicación de la CGT en todo esto? La CGT lo que hizo fue ir al acto ayer a convalidarlo. Tengamos en cuenta que este acto había sido llamado previamente a las elecciones y una de las hipótesis sobre la cual se convocó el acto es que la elección del gobierno del oficialismo iba a ser peor. Entonces era un acto, por lo menos como fue presentado, era un acto de la CGT y los movimientos sociales y en parte los gobernadores en apoyo a un Alberto Fernández derrotado contra el kirchnerismo. De hecho, la Cámpora y el kirchnerismo no estaban entre los convocantes al acto, estaban invitados, por decirlo de alguna forma, y ayer, por lo menos lo que dicen todas las crónicas del acto, es que llegaron tarde después de que Alberto ya había hablado. Digo, su argumento fue que había demasiada gente adelante y no llegaron, pero bueno, el hecho es que Alberto había hablado y la Cámpora todavía no estaba en la plaza. Claro, Entonces, la CGT lo que hizo... Perdóname, dale. No, adelante, adelante. No, lo que digo, la CGT lo que hizo fue hacer movilizar, o sea, toda unida. Digo, ahora no es que hubo una gran puesta en escena de todo el conjunto de los sindicatos. Digo, según los cronistas de la Izquierda Diario que estuvieron en la plaza, digo, hubo una convocatoria más o menos importante en los gremios de los llamados gordos, directamente de Standard, Acuña, etcétera, etcétera. Y después de eso, el sector que se acaba de incorporar, que acaba de volver, que es el moyanismo, no hizo una gran movilización. Incluso camioneros, digo, los números que ellos dicen oficialmente, creo que los publica La Nación, dice que hablaron de que movieron 8.000 personas directamente como una muestra de orgullo. Digo, los números reales que vieron nuestros cronistas dicen mucho menos, pero ahora sí todos, si camioneros hubiera movido 8.000 personas, es un número ínfimo para lo que puede mover camioneros, que ha hecho actos con 70.000, 80.000 personas ellos solos directamente. Es decir, no es que hubo una gran puesta en escena de los nuevos sindicatos. De hecho, tomemos en cuenta otro dato, que es que digo, incluso la CGT, la foto de la nueva conducción de la CGT tampoco se ve ayer en la plaza. No hay todavía una foto de la unidad entre Acuña, Moyano y Daer. Entonces, digo, eso también marca los límites, que eso lo analizaba Lucho Aguilar la semana pasada en La Izquierda Diario, los límites de la nueva unidad de la CGT. Entonces, obviamente hoy aparece respaldando la unidad del peronismo, que es la unidad de sobrevivimos a la catástrofe. Ahora, eso a futuro es todavía, hay que ver cuánta solidez tiene esa unidad. Eso es lo que por lo menos hay que decir hoy. No se sabe cuánto va a durar y también obviamente no sabe cuánto va a durar o cómo se va a desarrollar la unidad del peronismo. Y acá permítanme, agrego una cosita más que no es menor. Digo, el llamado de Alberto Fernández a que tanto el presidente como el último concejal en el 2023 lo elijan los votantes y los militantes del Frente de Todos es un llamado, un paso de todo el espacio político peronista. Ahora, eso desde un punto de vista puede aparecer hoy como una salida a la crisis de los diferentes proyectos que hay, de las diferentes perspectivas, pero es medio una declaración de guerra al interior del peronismo. Es decir, el peronismo no procesa internas directamente. ¿No? Ustedes se imaginan, por ejemplo, los intendentes del Gran Buenos Aires diciendo, bueno, sí, ahora que compita todo el mundo libremente en la provincia de Buenos Aires, o
o gobernadores como Mansur o como Uñac diciendo, sí, bueno, libremente debatamos en todos lados quién es el candidato a gobernador. Ese son regímenes que se llaman desde un punto de vista político, se llaman feudales precisamente porque no hay ningún debate democrático ahí. Entonces, digo, las PASO son un mecanismo para resolver problemas a nivel general, pero en este tipo de cosas, si uno lo institucionaliza como una política general del Frente de Todos, corre el riesgo de generar mucha más tensión de lo que, o sea, no se sabe si eso garantiza llegar unidos al 2023 y en todo caso, ¿cómo sería la unidad del 2023? Claro, bueno, y ahí, volviendo al tema, ¿no?, de la CGT y de los movimientos sociales, también convengamos que por abajo, en los trabajadores, ¿no?, en los sectores populares, hay mucho malestar, que es algo de lo que se había expresado en las urnas, por la situación social. Y sobre eso también te invitamos, Edu, a ver un fragmento de lo que dijo Alberto Fernández respecto al empleo, los salarios y el impuesto a las ganancias. Bueno. Con la pandemia incluida, hemos logrado generar más de 300.000 puestos de trabajo en el sector privado. 600.000 trabajadores que estaban suspendidos, hoy están trabajando, compañeros, y no vamos a parar hasta que cada argentino y cada argentina encuentre su lugar de trabajo. Este año los sueldos van a ganarle a la inflación. Pero hay algo más importante que eso, compañeros. Lo más importante es que el salario de los que trabajan no van a pagar más impuestos a las ganancias, compañeros. ¿Qué opinión te merece lo que acaba de decir Alberto Fernández, Eduardo? Lo dijo ayer, no lo acaba de decir. Bueno. Dos cosas. Una es que, o sea, digo, el crecimiento económico que hay, que tiene una profunda desigualdad, eso lo reconoce todo el mundo, es decir, no es que hay un crecimiento ordenado que en última instancia está garantizando una generación de mayores puestos de trabajo con salarios dignos y demás. O sea, los 300.000 puestos de trabajo tienen un componente importante de trabajo que es monotributista, no registrado, etcétera, etcétera. Es decir, un trabajo con muchas condiciones de precariedad. Eso por un lado. Y por el otro lado, que ahí, esto lo escuché anoche directamente en un programa y que me parece que es un análisis acertado, digo, hay dos cosas. Una, que los salarios le van a ganar la inflación es una discusión que todavía está por verse. En todo caso, hay algún sector de la clase trabajadora cuyos ingresos por acuerdos paritarios le ganan la inflación de este año, eso no recompone la pérdida de los 20 y pico % de puntos que se perdieron en los últimos 4 años, incluyendo 2 años macristas y 2 años de Alberto Fernández. Y lo otro, que esto sí es lo que decía que había escuchado anoche, cuando Alberto Fernández le habla a un sector de la clase trabajadora que paga ganancias. Es decir, estamos hablando de trabajadores que cobran 150.000 pesos aproximadamente o más. Es decir, deja afuera una enorme porción de la clase trabajadora. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, los trabajadores desocupados o informales que estaban en la plaza, que se movilizaron con las organizaciones sociales, digo, esas personas decirle no vas a pagar impuestos a las ganancias es lo mismo que hablarles de, no sé, de los extraterrestres. Digo, no tiene ningún sentido directamente. Gente que cobra 50.000, 60.000 pesos con toda la furia. Digo, estamos hablando de números irrisorios, incluso muchísimo menos. Digo, el plan Progresar, no me acuerdo ahora, pero digo, son alrededor de 20.000 pesos o menos directamente. Entonces, digo, ese punto de vista, el plan Potenciar, digo, desde ese punto de vista, digo, o sea, es un diálogo para un sector determinado. Obviamente tiene lógica política porque Alberto Fernández le habla a la CGT, que es un factor importante en su coalición, o lo que tendría que ser su espacio dentro de la coalición del Frente de Todos. Pero es un diálogo para una minoría de la clase trabajadora, digamos, ahí, no para las grandes mayorías. Siguiendo en el aspecto político, pero yéndonos un poco del acto y hablando de las elecciones, a la izquierda le fue muy bien, es una elección histórica que está teniendo. ¿Cuáles son para vos, y para ir cerrando la entrevista, los desafíos que tiene hoy el Frente de Izquierda Unida después de estas elecciones? Y me parece que uno muy importante pasa por ver cómo se enfrenta precisamente el acuerdo con el FMI, las consecuencias del acuerdo con el FMI. Esto lo decía Nicolás del Caño ayer y lo decía también en otro programa el martes por la noche. Digo, hay claramente planteado la necesidad de que las organizaciones de trabajadores desocupados y de trabajadores ocupados que son independientes del gobierno y de sectores más amplios del movimiento ambientalista, del movimiento de mujeres, etcétera, etcétera, se planteen de sectores amplios, me refiero directamente que rechazan el ajuste del FMI y las consecuencias de ese ajuste, se planteen organizarse y participar activamente en las calles para enfrentar el ajuste y para enfrentar primero el acuerdo y en segundo lugar las consecuencias.
Tengamos en cuenta, y esto es un dato importante, digo que las consecuencias del acuerdo plurianual o el plan plurianual, como lo presenta el gobierno, tiene, entre otras cosas, un ítem que implica el desarrollo de la minería, de la agricultura, es decir, un desarrollo de una política extractivista aún mayor de destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones y los sectores que luchan en defensa del medio ambiente deberían ser parte de la pelea contra este acuerdo, claramente. Entonces, digo, la izquierda ha sido parte durante todos estos años, y eso creo que es uno de los elementos que se reconoció en la elección de todas estas peleas en defensa del medio ambiente, en contra del ajuste, denunció claramente, tanto en la campaña del 2019 como en las campañas de las PASO y en esta última, las consecuencias del ajuste, de un ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces, tiene que ser uno de los actores políticos que vertebre, que convoque una lucha política en común de sectores y en las calles directamente, de todos los sectores que quieran enfrentar el FMI. Y en última instancia es el único actor político que hoy lo puede hacer, porque el Frente de Todos y Juntos tienen un acuerdo estratégico, y la derecha liberal también, digo, Milei y Esper, que acaban de conquistar diputados nacionales, tienen un acuerdo estratégico que es acordar con el FMI, lo cual va a traer más ajuste. Lo que tienen son matices ahí, mientras un sector del Frente de Todos, más bien del kirchnerismo, quiere que el ajuste no sea tan brutal, los otros no tienen mayores reparos y más bien piden un ajuste más brutal. Pero la única fuerza política que está por fuera de este pacto y puede convocar y ser parte activa de una lucha común con otros sectores más amplios es el Frente de Izquierda. Entonces, las 4 bancas conquistadas, los concejales conquistados en la provincia de Buenos Aires, el espacio político nacional conquistado con la mayor votación desde su nacimiento en el 2011, son elementos que tienen que estar puestos en servicio de esa perspectiva, de cómo se enfrenta activamente en las calles este acuerdo y las consecuencias que va a traer. Bueno, más clarito, échale